Hola, bienvenidos a la lección de operaciones con las tablas dinámicas. Miren muchachos, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, pues trabajar con las tablas dinámicas es realmente sencillo. Pero al momento de generar operaciones con ellas es algo complicado por lo que ya dijimos. Ellas son una especie de variable que toma una foto de la tabla referencia que nosotros tenemos ya normalizada, se la lleva a un pedazo de memoria temporal y ella hace todo el procesamiento de la información de manera interna y lo que nos arroja son datos. Listo, entonces ella no tiene ningún tipo de formulación, ninguna función, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo el proceso lo hizo internamente. Entonces a la hora de generar algún tipo de operaciones con ella es algo complicado. Pero si tenemos algo de creatividad y aprovechamos algunas de las herramientas que tienen las mismas tablas dinámicas, podemos llegar a hacer operaciones muy interesantes para terminar de construir o de gestionar nuestra información. Así que, bienvenidos a esta lección. Bueno amigos, como les decía, las tablas dinámicas es un poco complicado hacer operaciones con ellas, pero no es imposible. Entonces, lo que vamos a ver en esta lección son algunos elementos bases que nos van a servir para construir operaciones con las tablas dinámicas. Miren, lo primero que les quiero enseñar o lo primero que les quiero mostrar en esta lección es a generar una tabla dinámica de manera dinámica. Perdón que repito otra vez el nombre, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo así que una tabla dinámica de manera dinámica? Si al final lo que hemos visto en las lecciones anteriores es que las tablas dinámicas precisamente se llaman así, es por el dinamismo que tienen a la hora de trabajar. Sí, pero les voy a mostrar algo que pasa normalmente con las tablas dinámicas y que es un problema. Por lo que les dije, ellas toman una primera foto de la información previa que nosotros les entreguemos de la tabla que estemos trabajando, ¿cierto? Si ustedes realizan algún cambio sobre esa tabla en cuanto a crecimiento de filas o crecimiento de columnas, esta información no va a ser tomada por la tabla dinámica para el nuevo análisis que se haga, para la nueva estructura de resumen que ustedes estén creando. ¿Por qué? Porque como son líneas nuevas de filas o líneas nuevas de columnas, estas no estaban incorporadas en esa primera foto que se tomó al momento de empezar a trabajar con la tabla dinámica. Entonces, ¿él con cuáles datos va a trabajar? Con los primeros datos que tomó cuando se creó la tabla dinámica. Si tú le agregas filas o si tú le agregas columnas, estas no van a quedar dentro de la tabla a no ser de que hagamos una actualización de la base de datos de origen y luego una actualización de la tabla. Vamos a ver qué es lo que les quiero decir con esto. Miren, vamos a hacer dos ejemplos. Voy a construir una tabla dinámica a partir de esta tabla de ventas de los diferentes productos que tenemos para el ejemplo. Nuevamente control E y me voy a venir a insertar tabla dinámica. Ok, miren, ella ya me la crea acá, ya tiene identificado el rango porque yo ya le di la selección a mi tabla dinámica y le voy a decir que me la cree en esta hoja existente y la voy a colocar por acá. Ok, listo. Ahora voy a crear un resumen de las ventas mensuales de esos productos. Entonces me voy a traer el campo fecha, voy a eliminar este de acá, me voy a quedar solamente con los meses y voy a traer las ventas. Voy a cambiar el formato porque quiero presentación en número y con separador de ventas. Listo, entonces mire, así de forma fácil, rápida y sencilla obtuve las ventas de los diferentes meses que tuvimos en esta tienda o en este negocio. Vale, miren qué va a pasar. Resulta que
a esta tabla le vamos a agregar más ventas. Voy a coger y a seleccionar estos campos y los voy a arrastrar como para seguir la secuencia de fechas. Listo. Y miren, aquí me agregué otros 9 registros más. Los voy a pintar de otro colorcito para identificar que son los registros nuevos. Ok. Luego voy a tomar esto y lo voy a copiar y lo voy a pegar hasta que complete la información. Aquí ya me pasé de más. Bueno, vamos a terminar de completar esta tabla. Entonces mire, las ventas que teníamos anteriormente se me incrementaron en esta cantidad de registros que yo hice, es decir, se me incrementaron en 8.532. Miren que si yo selecciono todo este campo de ventas y vengo a la barra de estado y verifico cuál fue el valor total de las ventas, me está diciendo que fue de 214.289. ok, 214.289. Pero miren qué pasa acá. Listo, acá tenemos todavía los 205.757 que teníamos antes de que incrementáramos esas filas. Ah, listo, tengo que actualizar la tabla dinámica. Yo vengo y le digo actualizar. Pero ¿qué pasó? Absolutamente nada. ¿Por qué pasa esto? Porque muchachos, una cosa es actualizar los registros de la primera imagen que nosotros tomamos, pero otra cosa es actualizar la tabla completa. Miren que lo que nosotros hicimos fue adicionarle filas a la tabla, no cambiamos algunos de los registros que ya estaban creados. Para que me entiendan un poco más lo que les estoy diciendo, miren lo que voy a hacer. 205.757. Voy a coger enero. Listo. Enero tiene 21.439. Voy a aumentar enero en 10.000. ¿Cómo? Pues le voy a sumar 10.000 a este campo de acá. Listo. Entonces ya las ventas fueron de 10.635. Miren, ¿qué hice? Actualicé uno de los registros que habíamos tomado al momento de crear la tabla dinámica. Es decir, actualicé uno de los registros que están contenidos dentro de la imagen inicial que la tabla dinámica se llevó para su espacio temporal para trabajar. Vale. Como ese registro él sí lo encuentra dentro de la imagen temporal, miren lo que va a pasar cuando yo venga acá y le dé clic contrario y le diga actualizar. Ya le di actualizar. Miren lo que pasó. Ya enero se me aumentó en 10.000, ¿cierto? Y el total general, que antes era de 205.757, se me aumentó en esos 10.000. ¿Ok? Pero miren que sigue sin mostrarme la información que creamos adicional. Listo. Miren que si yo selecciono toda la columna de ventas con la información que creamos adicional más los 10.000 que acabo de modificar en el registro que ya existía, el dato total de la sumatoria de ventas es de 224.289. Pero si nosotros vamos y corroboramos con la tabla dinámica, aquí solamente hay 215.000. Nos están faltando esos 8.000 y pedazo que adicionamos a nuestra tabla referencia. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Miren, una manera que para mí es un poco impráctica, porque cada vez que me pase eso tendría que ir a hacer ese proceso nuevamente y entonces ya se me vuelve muy cansón, es venir aquí, selecciono la tabla dinámica y en analizar vengo y le digo que voy a cambiar el origen de los datos, el origen de la foto inicial que habíamos tomado, ¿cierto?
cuando le digo que voy a cambiar el origen de los datos, miren que inmediatamente me aparece esta ventana. Entonces venimos acá, seleccionamos nuevamente toda la tabla y miren que incluso ya estoy incluyendo los registros que adicionamos ahora, ¿cierto? Cerramos y le decimos aceptar. Ahora, si nos devolvemos a mirar nuestra tabla dinámica, miren que ahora sí me actualizó a los 224.289. Entonces, esta es una forma, pero recuerden que si estamos trabajando con Excel, lo más importante sería poder evitar todo este tipo de ciclos o de repeticiones o de trabajos manuales. Listo. Entonces les voy a enseñar cómo poder hacer que esa tabla se me vuelva más dinámica todavía. Es decir, que cada vez que nosotros aumentemos, no importa si son filas o no importa si son columnas, toda la información de la tabla, toda la imagen de la tabla se pueda actualizar por sí sola. Listo. Vamos a ver cómo haría esto. Miren muchachos, para hacer esto vamos a apoyarnos en un tema que ya vimos en un módulo anterior y es la creación de variables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar toda nuestra tabla referencia en una variable. Ok, entonces esta variable la vamos a crear con un condicionamiento adicional que ya les voy a indicar cómo se utiliza y para qué es. Entonces vengamos acá a fórmulas, asignar nombre, y aquí le voy a colocar el nombre a mi tabla, a mi variable, que la voy a llamar B de productos. Listo. Ahora, donde dice se refiere a, no vamos a seleccionar como lo hacíamos normalmente la tabla donde tenemos los datos. No, lo que voy a hacer es que vamos a copiar la siguiente función. Miren, recuerden que Excel funciona con posiciones relativas. Esta función lo que me va a permitir es crear un redimensionamiento de acuerdo a una información que yo le esté dando, tanto de columnas, filas, ancho y alto, alto y ancho, perdón. Listo, entonces, ¿cuál es esa función? Desref. Entonces vamos a copiar acá desref, vamos a abrir paréntesis. El primer parámetro que me pide esta función de desref es dónde empieza mi tabla, dónde empieza mi tabla referencia. Entonces miren, nuestra tabla referencia empieza en este campo de acá. Entonces voy a seleccionar ese campo. Ahora, él me dice, deme la posición de las columnas y de las filas que vas a tener. ¿Qué pasa? Como nosotros no sabemos cuántas columnas totales pueda llegar a tener nuestra tabla o cuántas filas totales pueda llegar a tener nuestra tabla, porque tranquilamente, pues en este momento tenemos 5 columnas y X cantidad de filas. Pero si volvemos al ejemplo que vimos anteriormente e incorporamos más registros a través de las filas, pues el tamaño de la tabla cambió. O si quisiéramos adicionar una columna, pues el tamaño de la tabla cambió, ¿cierto? Entonces, como yo no conozco esa información, los siguientes parámetros para indicarle las columnas y las filas le voy a decir que van a ser 0 y 0, porque hoy no los conozco, en este momento no los conozco, no sé hasta cuántas columnas pueda crecer o hasta cuántas filas pueda crecer. Luego le vamos a decir, como él necesita un alto y como necesita un ancho para trabajar y ese ancho y ese alto tampoco los conozco, le voy a decir que lo vaya leyendo a medida que se van generando. ¿Cómo así? Sí, vamos a utilizar la función de contará,
¿Qué es lo que hace contará? Me ayuda a contar celdas no vacías. Listo. Entonces, mientras yo incorpore registros a través de las filas, pues él ya va a tomar esa celda como no vacía y la va a contar. Entonces va a saber cuál es el alto de mi tabla. Y lo mismo va a pasar con las columnas. A medida que yo incorpore columnas adicionales a la tabla, pues él ya va a contar esas celdas también como no vacías. Entonces él va a entender que hacen parte de nuestra tabla. Entonces acá contará qué columna, pues donde empieza mi tabla referencia, están en este momento en la columna C. Entonces yo le voy a decir que tome todo el rango de la columna C y voy a fijar con una referencia absoluta porque yo no quiero que ese rango cambie. Ahora, punto y coma, me pide el ancho. Para el ancho vamos a hacer lo mismo, le voy a decir contará, ¿cierto? Y le voy a indicar la fila sobre la cual está ubicado los encabezados de mi tabla referencia. ¿Cuál es esa fila? Esta, la 14. La voy a cerrar y voy a cerrar el paréntesis de ref. Le vamos a dar a aceptar. Y miren que ya nuestra variable quedó creada. Listo. Ahora, con esta variable ya creada, voy a venir y voy a decirle insertar tabla dinámica. Y cuando me pida la tabla o el rango, no se lo voy a dar con estos valores, se los voy a dar con la variable que acabamos de crear, bd productos. Ok, ahora la voy a crear para que veamos el ejemplo cómo sería en una hoja nueva, porque nunca lo hemos hecho por ahí. Lo voy a crear en una hoja nueva, pero tranquilamente la podría haber creado en esta hoja existente como hemos venido haciendo. Entonces la voy a crear en una hoja nueva solamente para que veamos cómo funciona en una hoja nueva y le voy a decir aceptar. Entonces miren que él inmediatamente me creó esta hoja que llamó hoja 1, ¿cierto? Con la tabla dinámica. La voy a mover hacia esta posición para que sea más fácil el manejo de ella. Vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos hecho ahora. Voy a coger las fechas, me voy a quitar este campo, me voy a quedar solamente con los meses y me voy a venir con las ventas y le voy a cambiar el formato, número, usar separador de miles, aceptar y aceptar. Listo, entonces miren, volvimos a exactamente como nos quedó nuestro ejercicio ahora. Nuestras ventas en este momento están sumando 205.757. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a nuestra tabla referencia y vamos a incorporarle más datos en las filas. Vengo a mi tabla referencia, me voy a ir hacia el final de ella y voy a arrastrarme estos valores de acá hasta acá. Estos valores que son nuevos los voy a marcar nuevamente con un relleno distinto. Le voy a dar a aceptar y vamos a copiar desde aquí a ver hasta cuánto nos alcanza. Ok, aquí me generaron más. Nuevamente voy a seleccionar entonces estos y voy a arrastrar. Vale. Entonces miren, ya adicionamos más registros a nuestra tabla referencia. Si nosotros seleccionamos toda la columna de ventas, mire que ahora las ventas no son 205.757, sino que son 218.943. Pero miren lo interesante de haber creado la tabla dinámica tomando como origen de datos la variable que creamos con la función desref. Miren, yo ya me voy hacia donde tengo la tabla dinámica. Recuerden que ahorita para poder haber hecho esa actualización y que él la tomara acá, nos tocó seleccionar la tabla dinámica, venir a analizar, cambiarle el origen de datos, seleccionar nuestra nueva tabla
con los registros que habían crecido, ¿cierto? Para que la pudiera actualizar. Ahora yo no tengo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque como creamos nuestro origen de datos a través de una variable con la función de ref que me permite redimensionarla a medida que ella va creciendo, lo único que tengo que hacer es darle clic contrario o clic derecho, como ustedes lo conozcan en sus países, y le voy a decir actualizar. O también me puedo parar acá y en la ficha analizar, al lado de cambiar origen de datos, se encuentra actualizar. Por cualquiera de los dos lados puedo hacer la operación. Vamos a hacerlo nuevamente por acá. Le digo actualizar y miren, ya automáticamente la tabla se redimensionó. La foto que se había llevado para el espacio temporal se redimensionó. ¿Qué beneficios me trae esto? Que ya no tengo que venir por acá a cambiar el origen de datos, volver a tomar ese origen a medida de cómo haya crecido la tabla y eso, porque eso hace un proceso muy lento. Miren, lo hicimos creciendo las filas. Ahora vamos a incorporar una columna nueva en esta tabla. Vamos a incorporar una columna que vamos a llamar margen bruto. Perdón que tengo esto con las mayúsculas trocadas, margen bruto. Y miren, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser igual a estas ventas menos este costo. Listo. En realidad no sería margen sino utilidad bruta. Vamos a cambiarle el nombre para hacerlo correctamente. Utilidad bruta. Voy a cambiar el formato y autorrellenemos la tabla. Entonces miren, le creamos una columna adicional. Yo voy a venir nuevamente a la tabla dinámica y le voy a dar clic contrario a actualizar. Ustedes dirán, pero no pasó nada. Aquí no pasó nada. Sí, porque yo no tengo esa variable o ese campo de utilidad bruta acá, porque obviamente no existía. Pero si ustedes vienen y miran, acá este selector de campos, miren que ya me incorporó el campo de utilidad bruta. ¿Por qué? Porque cuando le dije actualizar, él entendió que la tabla había crecido. Miren, si no se dieron cuenta, nuevamente vamos a incorporar otro campo de columna. Aquí llega costo utilidad bruta meses. Volvamos a operaciones con tablas dinámicas. Vamos ahora sí a colocar margen bruto. Margen bruto, que no va a ser más que la utilidad dividida la venta, y vamos a colocarlo en formato de moneda y lo va a pasar a porcentaje. Listo, autorrelleno y nuevamente miren, recuerden, aquí está costo utilidad bruta mes. Miren que cuando yo venga y le dé clic contrario a actualizar, inmediatamente ya me creo el campo de margen bruto. Entonces, ¿por qué les recomiendo cuando vayan a trabajar una tabla dinámica meter su tabla referencia en una variable con la función de ref como la acabamos de crear? Porque se van a evitar el problema de tener que estar cambiando el origen de datos a medida de que nuestra tabla referencia esté creciendo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras operaciones que podemos realizar con ella. Ahora, vamos a trabajar
vamos a trabajar directamente en este lado de acá para que podamos ir viendo lo que va pasando con nuestra tabla dinámica. Entonces voy a tomar nuevamente insertar tabla dinámica, le voy a decir que mi rango es base de productos y la voy a ubicar acá. Ok, vamos a darle a aceptar. Y aquí tengo esta tabla dinámica. Voy a eliminar esta porque ya les expliqué y les mostré lo que quería que viéramos con esta, y listo, le voy a dar eliminar. Ahora miren que aquí esta tabla dinámica se llama tabla dinámica 2. Ustedes si quieren le podrían cambiar el nombre a ella muy fácil. Vienen aquí en analizar y miren que dentro de estas opciones de analizar van a encontrar esta primera opción que dice tabla dinámica. Si ustedes despliegan esta flechita, acá encuentran el nombre de la tabla dinámica. O sea, si ustedes quieren pueden venir y cambiarlo y no le colocan tabla dinámica 2, sino que la vamos a marcar tabla dinámica de ejemplo. Le dan enter y ella, mire que inmediatamente queda cambiada acá como tabla dinámica de ejemplos. ¿Esto para qué? Porque si en un momento dado ustedes están trabajando con muchas tablas dinámicas, pues entonces ustedes sepan cómo referirse a ellas, o al menos sepan a cuál tabla dinámica tienen que referirse o sobre cuál tabla dinámica están trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces ahora empecemos a revisar qué operaciones y qué tipo de operaciones podemos realizar con las tablas dinámicas. Miren muchachos, vamos a construir nuevamente nuestra tabla dinámica acá con la fecha. Quitemos la fecha, dejemos solamente los meses y bajémonos el valor de las ventas. Voy a cambiar nuevamente el formato y ok, listo. Entonces ya tengo mi información. Miren, porque se dice que trabajar con las tablas dinámicas es un poco complejo. Les voy a mostrar algo. Si yo quisiera tomar estos datos para hacer cualquier operación, ejemplo, me dicen vamos a partir de estas ventas y las vamos a incrementar van a tener un incremento del 15%. Listo. Entonces miren, ahora quien coja e intente hacer esto, diga igual, tome este dato, ¿cierto? Y lo multiplique por ese incremento, 1 más este 15% que estamos diciendo acá. F4 para generar la referencia absoluta, cierran y le dan. Listo. Entonces miren muchachos que si queremos terminar de completar este cálculo para todos los meses que tenemos en pantalla, miren lo que va a pasar. Si yo arrastro, miren, el dato va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces por eso es que dicen que con las tablas dinámicas es muy difícil trabajar temas de operaciones. ¿Por qué? Porque hay que hacer unas pequeñas trampas o hay que hacer unas pequeñas modificaciones a la estructura de nuestras fórmulas para poder que nos funcionen con las tablas dinámicas. Por ejemplo, si nosotros en realidad quisiéramos hacer este cálculo, no lo podemos hacer de la forma como lo acabamos de trabajar por lo siguiente. Miren, cuando hicimos el cálculo a través de los valores que se encontraban dentro de la tabla dinámica, miren qué es lo que pasa. Miren la fórmula. Si ustedes pueden ver la fórmula, ella ya me está hablando de una importación de datos dinámicos y lo que está haciendo es una relación hacia los valores que él tiene en la memoria temporal, porque incluso mire que los coloca acá de forma manual. Pues el dato que me dice que está trabajando de las ventas es el M14, ¿cierto? Que es la etiqueta de fila para indicarnos que vamos a trabajar sobre los meses, ¿cierto? Y me dice, bueno, hágame el cálculo para este mes específico. Y miren que como lo tiene aquí manual, por eso al yo arrastrar todos los meses siempre van a ser el 1. Miren, si ven, todos los meses van a ser el 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quisiera que aquí me calculara de verdad
febrero, o me tocaría bien venir acá, cambiar esto por un 2 para que me coja el dato de febrero y me cambie el cálculo, o simplemente volver a hacer toda la fórmula, al menos toda esta parte de la función, como yendo a seleccionar acá este dato y ya dejándolo y dándole enter. ¿Para qué? Para que él haga el cálculo del siguiente mes, y eso tendría que hacerlo mes a mes, mes a mes, mes a mes. Entonces, yo que les recomiendo cuando necesiten hacer este tipo de operaciones con los valores que están de la tabla dinámica, pues habrá que hacer una trampita y vamos a ver cuál es. Miren, la función, cuando yo le digo que me haga igual a este valor, él me está trayendo esta función de acá, importar datos dinámicos con esta estructura, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es poder venir y hacer la comparación en esta estructura. ¿Cómo? Como lo hemos hecho normalmente hasta aquí con cada una de las funciones que hemos trabajado a través de referenciación. ¿Cómo vamos a hacer esa referenciación? Entonces miren, yo por ejemplo voy a tomar los valores de los meses que tenemos en pantalla y me los voy a copiar como valores, ¿ok? Los voy a copiar como valores. Es más, incluso voy a incluir diciembre, por si en algún momento dentro de nuestra tabla referencia incluimos el valor de diciembre. Ahora sí, en este campo le voy a decir, bueno, tráigame lo que tiene la tabla dinámica. Listo. Multiplíquelo por este incremento del 15%. Vamos a generar la referencia absoluta porque cuando arrastremos no queremos que nos cambie ese 15%. Pero antes de darle enter, entonces vamos a hacer algo. Acá donde dice meses y que tenemos el 1, nosotros en realidad que queremos que cuando arrastremos, ¿cierto? En vez de enero me calcule febrero, si vuelve a arrastro ya me calcule el valor de marzo, si vuelve a arrastro me calcule el valor de abril y así sucesivamente. Entonces miren qué es lo que vamos a hacer. En vez de dejar acá el 1 para que no me siga mostrando los mismos datos de enero cuando arrastramos, vamos a hacer una modificación y yo le voy a decir que en vez de tomar ese 1 me tome el valor de este enero que acabamos de tomar acá. ¿Para qué? Para que cuando él vaya a comparar contra la tabla dinámica que tiene en el espacio temporal allá guardada en la memoria, él vaya y busque donde estas dos cosas se le parezcan, pero en función de qué, de estos datos que tenemos acá, y así vamos a poder obtener el cálculo que queremos para cada uno de los meses. Miren, yo le doy enter y miren que inmediatamente me sacó el mismo dato que teníamos acá, pero miren qué pasa si yo arrastro, inmediatamente me va a calcular todos los valores que correspondían a cada uno de los meses, contrario a lo que pasó acá, que siempre me traía el valor para el mes 1, ¿cierto? Ahora, diciembre, ¿por qué me aparece con esta referencia? Recuerden lo que vimos cuando trabajamos el módulo de tipos de errores en Excel. El de la referencia significa porque este dato no existe dentro de la relación que tenemos. Si vamos y miramos, efectivamente, miren, esta es la tabla dinámica que salió a partir de los datos que tenemos en nuestra tabla referencia. En esta tabla dinámica nunca tuvimos diciembre, pues porque todavía no tenemos ninguna venta realizada en diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él esté analizando dentro del espacio temporal, diciembre no lo encuentra, diciembre para él no existe, por eso genera este error. Listo, si nosotros quisiésemos corregir esto, recuerden, función si error y la colocamos antes de la función que acabamos de realizar con el importar datos dinámicos. Este sería, perdón que me tragué la R, este sería la primera parte si es verdadero, ¿cierto? El valor que nosotros necesitamos calcular, ¿cierto? Y si hay algún error, como en el caso de diciembre, como estamos calculando valores, pues que nos muestre un 0 y damos, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora sí, nuevamente vamos a arrastrar
Y miren que ya en diciembre pues no tenemos el error, sino que nos muestra el 0, que fue la instrucción que nosotros le dimos. Listo. Entonces, este es uno de los primeros cálculos que podemos hacer, o una de las primeras operaciones que podemos realizar con las tablas dinámicas, que hay que tener en cuenta las modificaciones que tenemos que hacer a la estructura para poder calcular con ellos. Porque, muchachos, si ustedes toman un dato de entrada de la base de la tabla dinámica, siempre les va a mostrar ese primer dato si ustedes arrastran. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura trabaja con valores fijos. Por eso es que yo les he mostrado a lo largo del curso que no es tan bueno colocar valores fijos dentro de las funciones o dentro de las fórmulas que estemos trabajando. Porque si en algún momento estos valores necesitan que cambien o necesitamos que cambien, no van a cambiar porque el valor está fijo. Por eso es tan importante que cuando necesitemos hacer ese tipo de variaciones, el dato que estemos tomando lo estemos tomando a través de una celda, de la referencia a una celda. Listo. Vamos a ver otro ejemplo de operaciones con las tablas dinámicas. Miren, vamos a hacer un ejemplo que a mí me parece que es muy práctico en muchísimos trabajos y en muchísimos tipos de análisis. Permítanme que voy a borrar entonces estos datos que no nos sirven, ya que le voy a dar entonces un poco de formato a esta estructura para que veamos qué quiero que pase cuando trabajemos con ella. Primero voy a cambiar el color de la línea y vamos a aplicar ahora sí esto. Y a esto vamos a darle un poquito de medida. ¿Listo? Voy a dejar esta tabla que construimos a partir de una formulación con la tabla dinámica como referencia para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Miren, otras de las muchas operaciones que podemos hacer con las tablas dinámicas es empezar a generar valores porcentuales, generar totales y todo eso. Entonces, miren, si yo quisiera ver el valor porcentual o a cuánto corresponden estos 24.655, ¿cierto? Del total de las ventas que tenemos, pues por el lado de acá me tocaría hacerlo de manera manual. Me tocaría decirle que esto es igual a este valor dividido la sumatoria de todo este rango. Lo voy a fijar, ¿cierto? Para que él me entregue este dato. Acá ya lo cambiamos por porcentaje y me toca restar. ¿Listo? En las tablas dinámicas yo también puedo hacer esto muy simple, muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, nos ubicamos en la tabla dinámica. Yo aquí antes había cerrado mi ficha de campos, pero no importa, ya sabemos que venimos aquí a analizar, venimos a mostrar y le decimos que me muestre nuevamente la lista de campos. Entonces miren lo que vamos a hacer. Me voy a volver a traer un segundo valor de venta. ¿Listo? Él me va a mostrar exactamente los mismos valores. Vamos a venir con el clic normal y le vamos a dar a la configuración del campo de valor. Entonces, estando acá, lo primero que voy a hacer, voy a cambiar este valor, porcentaje de participación. ¿Listo? Este será el título que quiero que me aparezca acá. Ahora, ya no vamos a trabajar con datos para resumir, ¿cierto? Estos valores que corresponden a cada uno de los meses en cuanto a las ventas se refiere. No, ¿por qué? Porque lo que queremos hacer es otro tipo de cálculo. Entonces vamos a venir no a esta pestaña de resumir valores por, sino mostrar valores como. Y aquí en mostrar valores como, miren que él empieza a hacerme primero una categorización. La primera categorización que tenemos es que miren que él ya tiene seleccionado aquí que estamos trabajando por los meses. Listo. Y aquí me dice, muéstrame los valores como. Actualmente los tiene sin cálculo, pero entonces nosotros lo que le vamos a decir es, venga, yo quiero que me muestre los valores como un porcentaje del total general. El total general son estos 218.943. Entonces lo que nosotros queremos es que cada una de estas cifras
se presente como el porcentaje que corresponde a ese total general, que fue exactamente lo mismo que hicimos con la tabla que manipulamos de forma manual. Entonces, vamos a hacerlo. Le damos aquí porcentaje del total general, damos a aceptar y miren que él inmediatamente nos hace el cálculo que nosotros también habíamos hecho por acá. Entonces miren que es lo chévere también de trabajar con las tablas dinámicas. Si yo dejara estos cálculos así, de forma manual, ¿cierto? Que muchas veces la gente extrae estos valores que acabamos de colocar acá, precisamente por esto, porque no saben cómo realizar estos cálculos porcentuales a través de las tablas dinámicas y vienen y los calculan acá. ¿Cuál es el problema? Pues vean, amigos, en esta tabla pues digamos que tenemos una cantidad pequeña de valores, ¿cierto? De datos para hacer el cálculo. Sin embargo, así sea una cantidad pequeña de datos para realizar el cálculo, yo acá sigo ocupando todo esto con funciones, con formulaciones. ¿Y eso qué va a hacer? Que en un momento determinado, si yo tengo más hojas, si tengo más datos o si tengo muchísimas más operaciones dentro de mi archivo, el sistema se va a tornar un poco lento, el nivel de procesamiento de su información va a ser muy lenta, ¿cierto? Y más aún si de pronto no tenemos máquinas tan robustas para realizar este tipo de trabajo. Cuando hablo de máquinas tan robustas es que la memoria del computador que ustedes estén trabajando no sea muy amplia, que el procesador no sea muy amplio, ¿cierto? Que la capacidad de almacenamiento que ustedes tengan en el disco duro, eso también afecta, no sea muy amplio. Muchas veces las personas no tienen dos particiones del disco duro para en una trabajar datos y en otra trabajar todo lo que tenga que ver con el sistema operativo, sino que en una sola partición tienen absolutamente todo, tanto datos como todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, y eso hace que el equipo se torne lento al momento de tener que realizar cualquier tipo de proceso. Entonces, en esas situaciones, cuando trabajamos con formulaciones, con funciones, los equipos se van a tornar mucho más lentos. E incluso cuando ustedes están trabajando el análisis de su información, acá en la barra de estado les empezará a aparecer algo que dice procesando al 1%, 2%, 3% y utilizando tantos procesadores, 2 procesadores, 3 procesadores, 4 procesadores, todo depende de su máquina. Eso lo evitaríamos o ayudaríamos a que se optimice mucho en el trabajo con las tablas dinámicas. Recuerden, miren, aquí yo no tengo formulaciones, él ya está haciendo todo en el espacio temporal y lo único que me está entregando son los datos de ese procesamiento de información que él hace en un espacio temporal y viene y me lo arrastra acá. Entonces no tiene este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Entonces este análisis, este procesamiento va a ser muchísimo más rápido si lo trabajamos por las tablas dinámicas, ¿vale? Entonces miren que de una forma rápida pudimos hacer este análisis también. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a modificar, voy a borrar acá esta tabla. ¿Por qué? Porque yo quiero incorporar la sucursal acá en ventas. Listo. Perdón, aquí en las columnas. Yo quiero incorporar la sucursal acá en las columnas. Él me dijo que ya existían valores que si los quería reemplazar. Yo le voy a decir que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles valores me estaba diciendo que quería reemplazar? Pues obviamente los que tenían porcentajes. ¿Por qué? Porque mi tabla cambió. Adicional, los valores que tenía del cálculo que habíamos hecho manualmente. Listo, por eso les dije que iba a borrar. Entonces miren lo que voy a hacer. Ya les mostré cómo hacer este porcentaje. Lo voy a quitar. Vamos a traer nuevamente las sucursales y me las voy a traer para acá. Ok, entonces miren, aquí ya tengo por cada uno de los meses cuáles fueron las ventas, ¿cierto?
que se dieron para norte, occidente, oriente, sur y su total general. Si nosotros hubiésemos querido hacer esta misma tabla con la información que teníamos acá, pues ustedes ya saben qué hubiésemos tenido que hacer. Hubiésemos tenido que colocar los valores de las sucursales en cada una de las columnas y empezar a trabajar con funciones con condicionales anidados. ¿Listo? Pero miren que aquí lo hicimos muy rápido. Ahora vamos a volver a hacer el cálculo de los porcentajes que queremos revisar acá. Entonces nuevamente vamos a traernos las ventas hacia el fichero de valores. Nuevamente vamos a la configuración de campo, le voy a colocar otra vez porcentaje de participación y vamos a venir aquí a mostrar valores. Vale, en mostrar valores ya miren lo que va a pasar. Si seleccionamos porcentaje del total general, miren lo que pasa. Miren, él empieza, voy a cerrar este momento. Él empieza porcentaje del total general. Miren, a cada una de las columnas, le empezó a calcular su porcentaje del total general. Entonces miren que así ya nosotros podríamos tener el análisis de cada una de las sucursales incluso. Recuerden que si a ustedes les queda un poco difícil hacer el análisis acá, pueden venir a diseño y entonces ustedes quieren que las columnas se las muestre con bandas para poder diferenciar. Miren que ahí ya les queda mucho más fácil hacer la interpretación. Por eso en la lección anterior yo les decía, el tema del diseño es a su interpretación, es un tema muy subjetivo. Ustedes colocarán el diseño que a ustedes mejor les parezca para poder visualizar mejor los informes que están construyendo. Miren que si yo no colocase estas bandas, pues digamos que la lectura de estos datos o de esta información que estamos construyendo acá podría ser un poco compleja. Ahora, por el tipo de porcentaje que estamos calculando, pues la mejor forma de identificarlo sería con estas columnas en las bandas, ¿cierto? Porque miren que si yo las colocase en las filas, pues la lectura en las filas para este informe no sería tan clara, ¿ok? Entonces por eso yo prefiero dejarlas aquí con las bandas y ya sé que todo lo que tengo sombreado corresponderá a la sucursal y inmediatamente lo que tengo a la derecha corresponde al porcentaje o a la participación que tiene cada una de esas ventas de esta banda, ¿cierto? En esa regional, en esa sucursal. Ahora vamos a volver a activar nuestros links de campos porque les quiero mostrar otra cosa. Resulta que lo que queremos ver no es el porcentaje del total general, sino que lo queremos ver es por cada uno de los meses. Listo, por cada uno de los meses. Entonces miren, voy a quitar. ¿Cómo así que por cada uno de los meses? Sí, vamos acá a diseño y vamos a quitar eso. Miren que por cada uno de los meses tenemos que enero en norte fueron 7,951, en occidente 3,671, oriente 4,733, sur 5,84, para un total general de 21,439. Queremos hacer el análisis de manera horizontal, es decir, quiero ver estos 7,951 cuánto corresponden de estos 21,431. Estos 3,671 cuánto corresponden de estos 21,439, ¿cierto? Miren que ya la lectura es distinta. Ahorita estábamos leyendo por las columnas, ya lo que queremos hacer es esta lectura por cada una de las filas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, trasladamos ventas nuevamente hasta el fichero de valores, venimos a configuración del campo, vamos otra vez al porcentaje de participación y venimos a mostrar valores como. Ahora, como la lectura que quiero hacer es de las filas, entonces miren, yo no le podré colocar columnas porque obviamente no me va a hacer el ejercicio. Miren, si yo coloco columnas, ¿qué pasa?
¿cierto? Si yo coloco columnas, incluso, miren lo que me muestra, ¿cierto? Son dos valores totalmente diferentes. Ahora, como yo no quiero columnas, yo quiero es las filas, entonces miren, le damos porcentaje del total de las filas, le doy a aceptar y ahora sí, miren que en cada una de las filas se me va a mostrar el 100%, ¿cierto? Y ahora sí, para poder hacer una lectura más clara, yo me voy a venir a las filas con bandas. Y ahora, ¿qué voy a leer? Miren, enero, esos 7.951 corresponden al 37,09% del total de enero. Miren que aquí tengo el 100% de participación. ¿Listo? Que estos 3.671 corresponden al 17,12% del total de enero. Entonces, dependiendo de la lectura que ustedes también quieran hacer, es que tendrán que hacer la configuración de este campo de valor para que les muestre los valores cómodos. Y dependiendo también de cómo ustedes tengan la estructura de su tabla dinámica. Miren, si yo le dijese aquí como el porcentaje de, mire que incluso él inmediatamente me dice, bueno, listo, dígame como el porcentaje de que quiere ver esta información. Lo primero que me señala es de los meses y me dice, campo base meses y el elemento base. Entonces vamos a empezar a comparar contra quién o contra qué. Yo tranquilamente le podría decir, hágame toda la comparación de todos los meses, ¿cierto? En comparación contra lo que me dio en enero, o en comparación contra lo que me dio en febrero, o en comparación contra lo que me dio en marzo. Entonces, ¿qué pasará ahí? Si yo selecciono enero, cada uno de los meses me los va a comparar contra enero, ¿cierto? Febrero comparará contra enero, marzo comparará contra enero, abril comparará contra enero y así sucesivamente. Ahora, si yo le digo aquí anterior, ¿qué va a pasar? Que ya la lectura será, febrero lo comparará contra enero, marzo lo comparará contra febrero, abril lo comparará contra marzo, mayo lo comparará contra abril y así sucesivamente. Si le decimos siguiente, pues será el ejercicio contrario. Enero lo comparará con febrero, febrero lo comparará con marzo, marzo lo comparará con abril, abril lo comparará con mayo. ¿Listo? Entonces, de esta forma ustedes pueden elegir, ¿cierto? También el tipo de análisis que quieren hacer en el porcentaje. Vamos a hacerle que todo lo queremos comparar contra el mes anterior y le vamos a dar a aceptar. Entonces, miren, ya todos los porcentajes que me aparecen están siendo con base en el análisis de que contra el mes anterior que se tiene, ¿vale? Entonces recuerden, toda la lectura tendrá que ver contra lo que ustedes estén haciendo. Ustedes se preguntarán, venga, ¿por qué acá siempre nos aparece el 100%? Recuerden que estamos comparando contra el mes anterior. Entonces, ¿cuál es esta lectura? Pues enero siempre arrancará y cada mes arrancará como el 100%. Pero entonces miren, estos 6.670 de febrero, ¿cuántos son de enero? ¿Cierto? Estos 3.498, ¿cuántos son de febrero? ¿Cierto? Estos 5.369, ¿cuántos son? Pero de marzo. Si nosotros en esta configuración le hubiésemos dado que todos van contra enero, entonces miren, ahora sí, todos los porcentajes van en función de compararlos contra enero. Miren que incluso aquí ya todos los porcentajes me cambiaron. ¿Cuál es la lectura? Miren, estos 6.670 obviamente ahorita también estábamos comparando contra el anterior. Miren que este fue el único dato que me cambió. 83,89 significa
que estos 6.670 corresponden al 83,89% de lo que se hizo en enero, pero estos 3.498 corresponden al 43,99% de lo que se hizo en enero. Miren este dato de acá, octubre, que era 8.955, pues enero fue 7.951, es decir, está por encima, y mire que incluso su valor porcentual queda por encima, me está diciendo que esto corresponde al 112,63%, mucho más alto de lo que se trabajó en enero. ¿Ok? Los valores que tengan acá o que aparezcan como nulos es porque no tienen comparación para realizar. Vale, vamos a ver otro tipo de resultado. Yo no quiero ese, quiero el porcentaje total de las filas principales. Y si yo le doy a este valor porcentual, entonces miren lo que pasa, todo lo va a hacer en función de las filas principales. Las filas principales van a ser estas filas de totales, entonces miren que todos los valores van a estar en función de ellas. Si ustedes veían ahora el 100%, cuando le dijimos como el total de las filas, me aparecía acá. Si ustedes ven, ya los 100% solamente aparecen en cada una de las participaciones de cada una de las sucursales, y estos valores corresponderán al porcentaje de esas filas principales que estamos trabajando. Entonces miren que podemos hacer muchos análisis y muchas operaciones con las tablas dinámicas. Todo dependerá de qué, de cómo nosotros queramos ver la información. Ahora miren qué pasa, la voy a dejar como lo teníamos, porcentajes de las filas principales. Pero miren qué pasa si yo hago acá y cojo la línea de producto, y me la traigo para acá, ¿cierto? Me la traigo para acá. Entonces miren que el orden, ¿cuál fue? Línea de producto y luego cada uno de los meses. Entonces, ¿qué está pasando ya? ¿Cuál es la línea principal ya en este análisis? La línea principal ya en este análisis pasará a ser la línea que tiene que ver con la línea de producto. Entonces los porcentajes, la lectura que me empezará a aparecer en esos porcentajes tendrá que ver con la línea de producto. Listo, entonces miren que dependiendo también cómo esté construida mi tabla dinámica, será la lectura que se dará. Si yo no quiero que sea por el total de las líneas principales, de las filas principales, sino de las columnas principales, miren lo que pasa, pues obviamente también todos los valores cambian. Listo, todos los valores cambian. Entonces miren, por ejemplo, aquí en este caso, ¿por qué me muestra para noviembre el 100%? Pues en esta sucursal es en el único dato donde él tiene ventas, entonces por eso, para esa línea principal, para esa columna, él va a ser el 100% de lo que están haciendo. Entonces miren que yo puedo construir cuantos análisis quiera a través de las funciones que tiene las tablas dinámicas, ¿vale? ¿Con qué? Con solamente venir acá y mostrar, decirle que me muestre los valores como. Miren todas las posibles opciones que puedo llegar a tener para hacer esos valores. Recuerden, ¿cómo será la interpretación? Todo dependerá de cómo esté la estructura de su tabla dinámica y qué es lo que ustedes quieran ver. Vale, voy a quitar nuevamente esto y voy a quitar esta línea de producto. Voy a quitar también las sucursales. Miren este otro ejemplo, miren este otro caso, que ustedes necesitan hacer un análisis de ver cómo fue el comportamiento, ¿cierto?, diferencial de cada uno de estos meses. Vale, ¿cómo fue el comportamiento diferencial de cada uno de estos meses? Entonces miren lo que pueden hacer. Nuevamente no voy a traer las ventas, me va a generar otra vez esta estructura, vengo a configuración de campo de valor
y aquí le vamos a decir diferencia meses. Listo. Y me voy a venir aquí a mostrar valores como. En este mostrar valores como yo le voy a decir que me lo muestre como la diferencia de. Mírenlo acá. ¿Listo? El primer cálculo que quiero hacer es que estos meses obviamente me los muestre como la diferencia del mes anterior. ¿Listo? Cuando yo le digo que me los muestre como la diferencia del mes anterior, entonces miren lo que va a pasar cuando le demos a aceptar. Va a ser muy sencillo. Le vamos a dar a aceptar y miren que el resultado que él me entregó es cuánto fue la diferencia de febrero frente a enero, de marzo frente a febrero, de abril frente a marzo, ¿cierto? Aquí lo quiero ver mejor. Miren, a esto también podemos venir acá, darle el formato y colocarle el separador de miles para que la lectura sea más óptima. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Comparando cómo fue el comportamiento de un mes contra otro, de un mes contra otro, de un mes contra otro. Listo. Que quisiéramos no hacerlo por cada uno de los meses, pues contra el mes anterior, sino que quiero comparar todos contra enero, porque quiero hacer el análisis de ver cómo me fue contra enero. Selecciono entonces enero, miren, seleccionamos entonces enero aquí como elemento base de la comparación y le damos a aceptar, ¿cierto? Cuando tenemos esta estructura, entonces miren, ya todo el análisis es marzo tuvo una diferencia de 697 frente a enero, una diferencia positiva, es decir, tuvo un incremento. Febrero tuvo un decrecimiento frente a enero. Abril tuvo un crecimiento frente a enero de 910. Mayo tuvo un crecimiento de 1328 frente a enero. ¿Listo? Que lo queremos hacer es al revés. No, lo quiero hacer es contra el mes siguiente. Entonces, tranquilamente venimos y seleccionamos acá mes siguiente. Y miren que entonces ya él me va a mostrar. Miren que ahorita, incluso febrero, me mostraba acá menos 1633. Miren que ya la lectura es al revés, ya la lectura es contraria. Me dice, enero frente a febrero fue 1633 más arriba. Febrero frente a marzo fue 2330 menor. Marzo frente a abril fue menos 213 menor. Entonces miren, dependiendo de la lectura que ustedes necesiten hacer, dependiendo del análisis que ustedes necesiten hacer, dependiendo de lo que ustedes necesiten mostrar, miren que tienen muchas formas de poder construir esa información, de poder construir el análisis de esa información que ustedes desean mostrar, que ustedes desean generar en sus informes. ¿Listo? Y todo como a partir de la misma información que ustedes construyen en las tablas dinámicas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a salir y quiero ver esto es al revés. Pero entonces que solamente lo puedo hacer cuando tengo esta estructura así. No, miren, voy a traer la línea de producto y voy a traer los meses para acá. Miren este otro tipo de tabla, este otro tipo de análisis que tengo. Tengo representados por cada uno de los meses, ¿cierto? Por cada uno de los meses el comportamiento de las ventas para cada una de las líneas de producto. Entonces vamos a hacer el análisis de esta información que tenemos acá en pantalla. ¿Cómo? Entonces miren, acá tenemos los meses y las líneas de productos. Vamos a hacer el comparativo de el valor del mes de febrero frente al valor del mes de enero, marzo frente a febrero, abril frente a marzo y así sucesivamente. Entonces lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer con los mismos datos que tenemos aquí en pantalla, como venimos acá a este suma de ventas, vamos a configuración del campo de valor y le decimos, venga, muéstrame los valores como la diferencia de, aquí en el campo base vamos a seleccionar los meses, entonces es la diferencia de cada uno de los meses frente a su valor anterior, frente a su mes anterior y le damos a aceptar.
Entonces miren qué va a pasar. Cuando le damos a aceptar, inmediatamente él me convierte esta tabla, ¿cierto?, en los valores de diferencia, ¿cierto? Ya tenemos aquí que en febrero de ropa casual se vendieron 5.002 pesos menos de lo que se había vendido en enero. ¿Que enero por qué nos aparece vacío? Pues obviamente como era el primer mes no tenía datos de comparación contra un mes anterior. Si los hubiese tenido, pues obviamente te los va a mostrar, ¿vale? Que en marzo se vendieron 727 pesos o dólares más de lo que se vendió de ropa casual en el mes de febrero. Ahora, que a ustedes no les gusta cómo se ve eso porque no logran tener la perspectiva del valor anterior, entonces vienen acá, configuración del campo de valor, a esta vuelven y le dicen que la muestre sin cálculo, ¿cierto?, para volver a tener los valores de las ventas, y volvemos y tomamos las ventas y las arrastramos hacia donde queremos, ¿cierto? Venimos a configuración de campo de valor y aquí le voy a decir análisis y vamos a decirle que me muestre los valores como la diferencia de que nuevamente los meses contra su anterior. Entonces miren qué va a pasar cuando le damos a aceptar, ¿cierto? Cuando le damos a aceptar, miren qué pasa. Pues efectivamente pues enero, análisis para enero no tiene. Miren que esta lectura por esta forma, como tenemos esto subrayado, es difícil de verla. Entonces voy a venir nuevamente a diseño, voy a cambiar estas filas con bandas por las columnas con bandas. Ahora sí, miren, ¿qué me está mostrando esto? Pues enero no tiene cómo comparar con otro dato, entonces por eso todo lo que corresponde a análisis me va a aparecer en blanco. Pero entonces miren febrero dice, febrero tiene unas ventas de 4.289 en ropa casual y enero había tenido 9.291. Entonces miren que me está mostrando el análisis, que efectivamente entonces las ventas de febrero de ropa casual comparadas contra las ventas de enero en ropa casual fue un decrecimiento de 5.002. Listo. Ahora, marzo obtuvo unas ventas de 5.016. ¿Qué me está mostrando? Entonces estos 727 significarán que en marzo obtuvimos unas ventas de 727 pesos, dólares, la moneda que ustedes deseen utilizar, euros, mayores a las que se obtuvieron en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque estamos comparando contra el mes anterior. No, que yo no quiero comparar contra el mes anterior, que lo que queremos hacer es el análisis contra el mes siguiente. Entonces volvemos aquí a mostrar valores como y le decimos siguiente. Vamos a aceptar. Entonces miren, ya la lectura es distinta. Miren que ya para enero sí tenemos datos. ¿Por qué? Porque estamos comparando enero contra febrero. Es decir, que en enero tuvimos 5.002 pesos, dólares, euros, lo que ustedes quieran, más de ventas en ropa casual que lo que se obtuvo en febrero. En febrero obtuvimos 727 menos que lo que se obtuvo en marzo, y así. Ahora, que queremos hacer todo este análisis, pero comparando cada uno de todos los meses frente a enero. Listo, venimos acá en el análisis, configuración de campo de valor, mostrar valores como, y aquí ya le decimos que el elemento base va a ser enero. Entonces ahora sí, toda la comparación va a ser frente a enero. Miren que acá incluso en marzo ya este dato es distinto, ya es de menos 4.275. Si lo verificamos, efectivamente, pues enero tuvo 9.291 y en marzo 5.016. ¿Qué significa? Que en marzo tuvo una reducción en las ventas de 4.275. En abril hubo una reducción de ventas de menos 3.387 y así sucesivamente. Entonces miren que dependiendo del tipo de análisis que ustedes quieran hacer, pueden construir
cualquier tipo de informe, pueden realizar operaciones directamente acá en las tablas dinámicas. Ok, que va a ser muchísimo más sencillo para hacer su trabajo, para hacer el análisis de la información, para poder construir esos informes gerenciales que ustedes necesitan. ¿Dónde es muy útil este tipo de situaciones? Cuando empecemos a ver los módulos de gráficos y los módulos de construcción de dashboard o tableros de control. ¿Por qué? Porque vamos a apoyarnos de las tablas dinámicas para extraer todos estos tipos de análisis de una manera rápida y poderlo representar directamente dentro de nuestros gráficos o dentro de nuestros tableros de control. Vale, entonces miren cómo hasta acá hemos podido ver que en realidad pues hacer operaciones con las tablas dinámicas, si tenemos un poco de imaginación, si tenemos un poco de creatividad, tampoco es tan complicado. Es más, son de mucha ayuda incluso las mismas herramientas de trabajo que tienen las tablas dinámicas para hacer este tipo de operaciones. Vamos a ver otros ejemplos de operaciones que podemos hacer con las tablas dinámicas. Vale, voy a volver esta tabla, este informe a su estructura normal. Vamos a traer estos meses para acá y vamos a dejar las líneas de producto y voy a quitar todos estos totales de análisis. Me voy a quedar con esta tabla que tenemos acá. Y ya con esta tabla lo que vamos a empezar a trabajar ahora es otro tipo de operaciones con tablas dinámicas con las cuales podemos hacer cálculos internos con los mismos campos que están incluidos dentro de las tablas dinámicas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Nos posicionamos sobre alguna parte de la tabla dinámica, tenemos que estar parados dentro de la tabla dinámica y vamos a venir al menú de herramientas de la tabla dinámica en analizar. Una vez estemos acá en analizar, vamos a darle clic a esta opción de cálculos. Listo. Acá en cálculos vamos a elegir campos y elementos conjuntos y le vamos a decir campo calculado. Miren, acá nos va a aparecer esta nueva ventana. Entonces miren por ejemplo lo que podríamos hacer nosotros con las tablas dinámicas. Recuerdan que ahora cuando estábamos revisando cómo crecer la estructura de la tabla dinámica, nosotros creamos estos campos de utilidad bruta y de margen bruto. No los hubiésemos tenido que haber creado directamente en la tabla de referencia como lo hicimos, sino que a través de estas opciones de campos calculados lo hubiésemos podido crear directamente por acá. Vamos a verlo. Vamos a crear ambos campos. Entonces acá donde dice nombre vamos a darle el nombre que queremos. Pues aquí ya tenemos utilidad bruta, entonces yo voy a copiar utilidad bruta, pero lo voy a copiar con este guión bajo para que sean dos campos totalmente diferentes. Y aquí en fórmula lo que voy a hacer es que le voy a decir que esto va a ser igual a ¿quién? A este campo de venta menos el campo de costo. Cuando ya lo tenga listo, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic a este botón de sumar. Muchachos, ¿por qué sumar si lo que estamos haciendo es otra operación diferente? Recuerden que yo les mencioné que muchas veces las traducciones que hay de las diferentes herramientas o incluso en las mismas funciones no son muy óptimas que digamos. Este sumar es más bien como un incorporar o un adicionar a esta lista de campos. Miren que cuando yo le doy sumar, inmediatamente acá abajo ya me quedó calculado ese campo. Listo. Si yo le diese a aceptar, miren lo que va a pasar. El campo ya me queda acá como la suma de la utilidad bruta. ¿Qué va a hacer? La misma diferencia de las ventas menos el costo que nosotros habíamos calculado en esta tabla referencia. Ok, pero obviamente ¿qué hace? Él lo toma de acuerdo al orden de jerarquía que tenemos en este instante, que es la línea de producto. Miren, yo este campo igual lo puedo venir a configurar acá para colocarle formato. Lo dejo en formato número, le coloco sus decimales y le digo aceptar. ¿Cómo verifico que efectivamente sí está coincidiendo con lo que debería dar?
Pues vamos a coger este campo de utilidad bruta que ya habíamos desarrollado venta por venta, registro por registro, ¿cierto? Y vamos a traerlo también a la tabla dinámica. Vamos a traerlo acá al final y miren que los datos son exactamente los mismos. Ok, vamos a darle el formato del número para que podamos comparar y la visual nos quede más fácil. Entonces miren que este fue utilidad bruta, que es el que tiene el guión abajo, el que nosotros calculamos directamente con las operaciones del campo calculado de la tabla dinámica, y este era el que habíamos calculado en nuestra tabla referencia, ¿cierto? Miren que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Cuando tengamos que hacer este tipo de análisis, por ejemplo, ¿cierto? No es necesario que aumentemos el tamaño de nuestra tabla referencia y que incorporemos más datos a nuestra tabla referencia, haciendo que pese más y que por ende pueda hacer que el archivo procese mucho más lento. No, lo podemos hacer directamente por la tabla dinámica. ¿Ok? Ahora vamos a calcular este otro campo, que es el del margen bruto. Listo, ese también lo podríamos hacer por un campo calculado. Nuevamente me paro sobre algún elemento de la tabla dinámica, venimos aquí a cálculos, seleccionamos campos, elementos y conjuntos y venimos al campo calculado. Nuevamente el nombre, entonces aquí vamos a trabajar margen, voy a colocar guión bajo bruto. Ok, y le vamos a decir ¿qué va a hacer el margen bruto? Pues el margen bruto no va a ser más que, miren, incluso lo voy a trabajar con el valor del campo calculado, que esta utilidad bruta le voy a decir insertar dividido la venta, insertar campo para que me lo coloque dentro de mi fórmula. Listo. Ahora, una vez ya desarrollada la fórmula, lo único que vamos a tener que hacer es darle sumar para que se incorpore dentro de nuestra lista de campos. Le damos sumar y miren que inmediatamente él se incorpora en la lista de campos. Si nosotros ya le dijésemos aquí aceptar, pues él en este momento apareciesen como en 0, pero es por el formato. Recuerden, no es sino que vamos acá, le damos clic, damos configuración del campo, formato del número y vamos a presentarlo como un porcentaje. ¿Por qué? Porque es que él está tomando son los valores que está haciendo de toda la sumatoria de todos los elementos que están incorporados acá en el resumen. Listo. Si lo hubiésemos trabajado con el campo que habíamos calculado de margen bruto dentro de nuestra tabla de referencia, miren, lo voy a colocar acá al final. Me voy a ir y lo voy a presentar también en porcentaje con dos posiciones porcentuales. Le doy a aceptar y miren lo que pasa. Miren, entonces eso es lo que les quería mostrar. Si nosotros tenemos calculado el campo directamente dentro de nuestra tabla referencia, ¿qué va a pasar cuando lo presentemos acá en porcentaje? Cuando lo presentemos en porcentaje, él va a tomar es la sumatoria. Por eso les digo que los datos no van a ser tan precisos. Mientras que si lo realizamos con un campo calculado, pues él obviamente va a estar mirando los valores de los campos calculados que nosotros tenemos. Por ende, este dato sí va a ser preciso. Miren, hagamos un ejemplo por acá. Coloquemos más, ¿cierto? O igual, como ustedes quieran. Y vamos a ver, la utilidad bruta teníamos que era 15,252. Y esto vamos a dividirlo entre la venta. ¿Qué valor tenemos acá? 2701, que es el mismo que me aparece en el dato del campo calculado. Si lo hubiésemos mirado con los que tomamos de la tabla referencia, el dato no hubiese sido preciso, porque miren, cuando lo tomamos con estos datos de aquí, como ellos ya están en porcentajes, él lo que empieza a hacer es una sumatoria de esos porcentajes y por ende los valores son totalmente diferentes. Ok, entonces para hacer este tipo de cálculos es mejor que los hagamos
por los elementos de los campos calculados. Miren, si yo quisiera ya eliminar todo esto, pues lo puedo hacer muy fácil. Una de dos, pues lo quito de acá, ¿cierto? Lo arrastro de este fichero y me lo llevo hacia la lista de campos, pero ahí no elimino ese campo calculado, solamente lo quito de mi tabla dinámica. Pero si en realidad lo que quisiéramos es eliminarlo, porque efectivamente ese campo no lo necesitábamos o no nos está trayendo la información que nosotros esperábamos nos trajese, y antes lo que está haciendo es enredarnos, lo único que hacemos es que nos posicionamos sobre cualquier dato de la tabla dinámica y volvemos a analizar a cálculos, campos y elementos calculados, y venimos al campo calculado. Entonces miren, cada que nosotros creamos un nuevo campo por los elementos de campo calculado, ellos quedan acá almacenados. Entonces yo quiero eliminar este margen bruto, lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y le digo acá eliminar. Miren que cuando incluso lo seleccioné, él me trae la fórmula con la que fue creado. Miren, si yo cojo utilidad bruta, me trae la fórmula con la que fue creada utilidad bruta. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar este margen bruto, solamente lo seleccionamos y le decimos acá eliminar. Si yo le doy a aceptar, ya ni me aparece acá en mi lista de campos, ni me aparece tampoco acá en el fichero. Listo, vamos a hacer lo mismo con el de la utilidad bruta. Nuevamente me pone en la tabla dinámica, vengo a cálculos, campos, elementos y conjunto, campo calculado, y seleccionamos acá utilidad bruta y le decimos eliminar. Le damos a aceptar y ya él también se elimina de la lista de campos y se me elimina de la tabla dinámica. Estos dos datos me quedaron, ¿por qué? Porque estos dos datos son de los que venía de la tabla referencia, de esta de acá. Ok, entonces si yo ya no quisiera trabajar con ellos, pues lo único que hago es quitar esos campos de acá, me los arrastro a este fichero hacia la lista de campos y miren que ya me queda la tabla tal cual la teníamos en su inicio. Otra parte con la que podemos trabajar acá en estas operaciones de cálculos es con elementos calculados. El elemento es a partir de cualquiera de los datos que están listados de acuerdo al campo que tenemos en nuestro conjunto de filas o columnas, sea el caso, podemos hacer un cálculo específico. Es decir, que nosotros quisiésemos conocer solamente el IVA que corresponde a la ropa casual, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces venimos, seleccionamos alguna parte de la tabla dinámica, venimos aquí a cálculos, seleccionamos campos, elementos y conjuntos, y en vez de seleccionar campo calculado, seleccionamos este elemento calculado. Ahora, en esta nueva ventana que nos aparece, entonces vamos a hacer el ejemplo. Miren, queremos calcular el IVA solamente de ropa casual. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que vamos a calcular IVA, voy a colocar acá abajo ropa casual, guión abajo ropa casual, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decimos? Que el elemento a calcular es este, ropa casual, y que lo vamos a multiplicar por el IVA, que es 0,19%. Listo. Le vamos a dar sumar y le vamos a dar a aceptar. Entonces mire qué es lo que pasa. Ya, entonces acá me va a aparecer un nuevo campo, una nueva fila dentro de esas líneas de producto que corresponderá al IVA de ropa casual. Si yo vengo y hago la verificación, miren, 56.473 lo multiplicamos por el 19% y miren el valor que tenemos. Vamos a colocarlo en formato de número y vamos a quitarle todos los signos decimales. Miren que me está dando los 10.730. Entonces miren que con los elementos, no es un campo sino elemento, ya estas líneas que tenemos acá también podemos hacer cálculos específicos. ¿Por dónde? Por acá, por analizar, cálculos, elementos, campos y conjuntos, y por elementos calculados. Al igual que cuando teníamos los campos calculados, puedo venir, seleccionar el elemento que acabamos de crear y lo eliminamos y le damos a aceptar, y miren que inmediatamente él se nos borra, ¿cierto?
de nuestra tabla dinámica. Entonces, por este lado de los cálculos también podemos hacer operaciones directamente con las tablas dinámicas. Todo dependerá de qué, de la necesidad que ustedes tengan, de la forma en la que necesiten presentar su información, de la forma en la que necesiten trabajar con dichas tablas dinámicas y qué es lo que necesitan calcular de cada una de ellas. Espero les haya quedado muy clara esta lección de las diferentes operaciones que podemos hacer con las tablas dinámicas. Yo sé que esta lección fue un poco larga, pero la verdad era necesario para ver todo lo que podemos hacer en cuanto a operaciones se refiere dentro de las tablas dinámicas. Los espero en el siguiente módulo.